nombre es Betsabe Castro y junto a mi grupo, que está conformado por Arianis Esis, Joalbert Erdenes, Asdrúbal Cerrada y Dalianis González, les estaremos hablando y haciendo unas dramatizaciones de qué es la violencia y la no violencia. La violencia es el uso de la fuerza física o el poder real hacia uno mismo, una persona, un grupo o comunidad, que tiene como finalidad la posibilidad de daños psicológicos, lesiones físicas e incluso la muerte. Entonces, ¿qué es la no violencia? La no violencia es una forma de ser y de actuar en el conflicto. Se podría decir que es una herramienta que nos permite construir la armonía entre los seres, procurando la dignidad y el respeto profundo hacia el otro. La no violencia habla tanto de una ideología como de una práctica ético-política que rechaza la violencia y la agresión en cualquiera de sus formas. Se opone a la violencia como un medio y como un fin, por ejemplo, para lograr un cambio social o un cambio político, porque considera que un acto violento genera más violencia. También se trata de una alternativa que pretende humanizar la sociedad, apostando y valorando el poder de la vida e ignorar y prevenir los conflictos. A continuación veremos lo que es la violencia familiar. La violencia familiar es un tipo de abuso que se presenta cuando uno de los integrantes de la familia incurre de manera deliberada en maltrato a nivel físico o emocional hacia otro. ¿Qué estás haciendo? Tarea, mami. ¿Qué tarea? No. Necesito ayuda. Tú decidiste estar en la escuela. Más bien, muévete y me vas a buscar en la comida. Muévete ya. Te veo, muévete. Toma, mami. ¿Qué es esto? La comida. Esto no sirve, no hay pollo. No, tú no has hecho más mercado, mamá. ¿Cómo me vas a decir esto? Esto no sirve para nada. ¿Quiere servir para nada ya? Pero, mami, no seas así. A mí no me alces la voz. Que sea la última vez que tú me hablas así. Y muévete para tu cuarto. Millones de personas en el mundo sufren de violencia familiar. Niños y adolescentes se quedan callados por miedo a cómo reaccionen los adultos. No te quedes callado si sufres de violencia familiar. Si de verdad te quieren, no te harán eso. A continuación veremos lo que es la violencia laboral. La violencia laboral es cuando el personal de un centro de trabajo sufre de abusos, ataques o amenazas en circunstancias relacionadas con su actividad laboral, que pongan en peligro implícita o explícitamente su seguridad, bienestar y su salud. ¿Ya me terminaste el informe? Me falta poco, jefa, por favor. Denme un poco más de tiempo. ¿Por qué no lo has terminado si desde que te lo mandé a hacer? Por favor, no sea así. Deme 2 citas más y se lo termino. Mañana paso a esta misma hora por el informe y espero que lo tengas listo. Por favor, jefa, no sea así. Para mañana. No busques que te dé menos tiempo. No creo que termine el informe. Voy a llamar a mi amiga, la abogada. Aló, amiga. Sí, necesito hablar contigo urgente. ¿Tienes tiempo? Bueno, mira, te comento. Mi jefa quiere que le termine un informe para mañana y yo no puedo. Necesito al menos 2 días para terminárselo. Bueno, entonces mañana te espero. Dale, gracias. Mañana nos vemos. Hola, amiga. Hola, amiga, ¿cómo estás? Muy bien, te disculpa la tardanza. No se preocupe. Amiga, investigué tu caso. Ok. Y esto es una orden, porque descubrí que lo que a ti te están haciendo es una violencia laboral o una explotación laboral. Sí, también lo pensé. Esto es una orden para que tú la firmes, donde dice que te deben dar un debido tiempo que a ti te pueda alcanzar para realizar tus actividades laborales. Ok. Era lo que me hacía falta, amiga. ¿Ya terminaste el informe? ¿Cómo estás, jefa? No, me falta un poco. Sí. Por favor. Informe, entrégamelo.
Todavía no lo he terminado, me falta poco. Yo te di hasta hoy para que me entregaras el informe. No es mi problema si no lo terminaste. Bueno, aquí tienes. Y me cansé. ¿Qué se Tiene mi carta de renuncia. Ya, no me importa. Adiós. Mejor, vete, inservible. Si sufres de violencia laboral, como en este ejemplo, no te quedes callado y denuncia. ¿Qué es la violencia psicológica? Se denomina a toda agresión que se realiza sin la intervención directa del contacto físico entre las personas y se puede dar por una o varias personas a la vez y se manifiesta básicamente de forma verbal, es decir, a través del uso de palabras, ya sean descalificativas, desvalorizativas, menospreciantes y humillaciones. Estas conductas ocasionan daño a la víctima a nivel emocional y pueden estar presentes en los diferentes ámbitos, ya sea familiar, social, escolar y laboral. Además, en muchas de las ocasiones, este tipo de violencia suele empezar de forma sutil e ir incidiendo poco a poco en la persona de forma que ni siquiera se da cuenta, sino hasta el momento en que se encuentra debajo del control del otro de forma dependiente con miedo. A continuación, los dejamos con la dramatización. ¿Qué estás haciendo, Aileen? Estoy jugando con mi muñeca con una princesa. ¿Vos qué soy qué? Que hoy soy una princesa. ¿Hasta cuándo te he dicho yo que vos no soy ninguna princesa? Las princesas viven en castillos, viven en palacios y vos vivís en una casa normal. ¿Me estás escuchando, no? No te quiero volver a ver diciendo que vos soy una princesa, que esto y que aquello. No te quiero ver jugando. Mira, no ves que vos soy fea. Vos no te pareces una princesa, las princesas son más bonitas, tienen el pelo largo, y vos no tenés el pelo largo. Las princesas son más bonitas. ¿Me estás escuchando? Así que ya sabéis, no te quiero volver jugando aquí. ¿Hasta cuándo con ella que se cree una princesa? ¿Cuáles son las estrategias que debemos de utilizar o emplear para evitar la violencia psicológica? El primer punto y más importante es que debe de empezar por nosotros y saber que somos iguales a los demás y no debemos de juzgar a ninguna persona por cómo viste, por su apariencia o por cómo habla, ya que todos somos únicos e inigualables. Pero en este caso, si tú eres la víctima, deberías de tomar en cuenta algunos de los siguientes puntos. No consumas ningún tipo de bebida alcohólica o medicamentos para el simple hecho de salir de un estado de depresión. Si este tipo de violencia te está ocurriendo en el ámbito laboral o escolar, dirígete al agresor para hablar con él sobre lo que te está pasando. Si él se niega, puedes dirigirte directamente a tu jefe de trabajo o al director de la escuela para evitar que este problema pase a mayores. También puedes contarle acerca de lo que te está pasando a una persona de tu confianza o dirigirte directamente a tus familiares. De esta forma podrás sentirte más seguro o segura y refugiándote en ellos, podrás salir mucho más rápido de este problema. A continuación, la violencia física es aquella que se basa en agredir a otra persona a través del contacto físico, ya sea por un golpe, patada, etc. Y la violencia delincuencial o violencia delictiva es parecida a la violencia física, solo que se realiza a través de actos delictivos, ya sea por un robo, cualquier tipo de cosas que sea ilícito. Brother, te van a llegar los de EPA, guardar el teléfono. ¡Epa! Ey, mamá, vos, dale para allá, dame el teléfono, pégate para la pared. No me mire, yo, no me mire, dame la cartera. Dale pues, dame la cartera, mamá, huevo, no te estoy hablando. Estamos pendientes, ¿viste? Te estoy hablando claro. Una de las estrategias para evitar la violencia física sería saber que esa no es la manera correcta de solucionar las cosas y de mantener siempre la calma. Otra de las estrategias en contra de la violencia delictiva vendría siendo estar siempre alerta en la calle, no estar con los teléfonos siempre caminando por ahí. También podemos evitar la violencia delincuencial evitando encontrarnos, pasar o estar durante mucho tiempo en lugares donde sabemos que es peligroso o hay una alta tasa de hurtos. Buenas tardes, nos encontramos hoy nuevamente en un nuevo capítulo de Noticias Liz.
Soy Dalini González. Próximamente les estaré notificando los nuevos sucesos. La violencia ha cobrado vida en las calles de Venezuela, en donde se encontraban unos manifestantes opositores que han sido víctimas de las represalias de la Guardia Nacional que han rebasado los límites, donde bombas lacrimógenas fueron usadas como municiones, impactando directamente a los manifestantes. Golpes y tiros a quemarropa hechos por la Guardia Nacional a los opositores inofensivos. Esta es una brutal represalia por la cual ha optado el presidente Nicolás Maduro, en donde ha dejado 39 muertos y más de 700 heridos, en las protestas que han sido convocadas por los opositores para hacer un llamado a las elecciones. ¿Qué es la violencia socioeconómica? Se conoce como los mecanismos de regulación de conflictos distributivos y las prácticas gubernamentales que eliminan las condiciones bases de la producción de la vida. Se identifican tres expresiones claves de la violencia socioeconómica, que son el despojo, que se refiere a la incautación o a la privación de alguna pertenencia de una persona, y esto se realiza en muchas de las ocasiones por medio de la violencia. Luego tenemos lo que es la inseguridad económica, que se produce a través de las personas, las comunidades y los países que se ven expuestos a circunstancias adversas de las cuales no pueden salir por dicha razón. Uno de los ejemplos que podríamos tomar sería la situación actual de nuestro país, Venezuela. Y por último tenemos a la no generación de oportunidades. Con esto lo dejamos con la dramatización. Buenas tardes, señora. Dígame. Vengo para proceder a una orden de desalojo. ¿Cómo así, señor? Sí, ya que vengo del gobierno y necesitamos su casa para hacer una autopista. Señor, disculpe, pero usted a mí no me puede sacar de mi casa. No puede, Aquí señor. tiene la orden de desalojo, señora. Para ver. Señor, usted a mí de mi casa no me va a sacar. Esta es mi casa, la casa de mis hijos. ¿Cómo usted me va a decir a mí que usted me va a sacar de mi casa? Le recomiendo, señora, que tenga la bondad de salir. No, yo no voy a salir. Si usted quiere me saca, pero yo de aquí no me salgo. Yo voy tengo... a tener que proceder por la fuerza, señora. Señor, usted no me va a sacar. Hágame el favor y Señor, se no me saque, señor. Señor, por favor, señor. Ay, Tenemos que señor. todas sus cosas, señor. Señor, no saque mis cosas, señor. Mis hijos, señor. Yo tengo niños pequeños, señor. Por favor, señor. El carro de mi hijo, señor. Ay, señor, por favor.